una obra por contrata. Tiene dividido los gastos generales en gastos generales fijos y gastos generales variables, así como la utilidad. Esos porcentajes que representan cada tipo de gastos que van a afectar al costo directo, los vamos a estudiar más adelante, cómo es que se obtienen y cómo se generan esos gastos, esos porcentajes. Este es el esquema general del presupuesto. Entonces, ¿cómo debemos comenzar, amigos? Haciendo el metrado, estableciendo las partidas. ¿Qué fuente vamos a tener para hacer las partidas? En primer lugar, este es ya el índice general del curso. ¿Qué partidas vamos a trabajar nosotros? ¿O qué especialidades para esta exposición? Vamos a trabajar con la primera partida, o el primer título, mejor dicho, el OE, que lo estamos viendo ahí en pantalla, el OE.1, obras provisionales, el OE.2, estructuras, el OE.3, arquitectura, el OE.4 y así sucesivamente las instalaciones, hasta las instalaciones eléctricas. Bien, esto, ¿dónde yo lo puedo conseguir? Lo puedo conseguir en una norma, porque esto ya está escrito hace mucho tiempo. Solamente lo que tengo que hacer es visitar la norma que me va a permitir conseguir las partidas. Luego, posteriormente, haremos los análisis de costos unitarios de esas partidas que hemos trabajado, para posteriormente trabajar los presupuestos. Los presupuestos se tienen que trabajar de acuerdo a la modalidad de cada presupuesto, porque hay presupuestos por contrata, como les acabo de decir hace un momento, y hay presupuestos por administración directa. Cada uno de ellos tiene sus propias formas de elaboración. Ya lo vamos a ver más adelante. Por último, con el presupuesto ya formulado y con una correcta programación de obra, podemos hacer los calendarios valorizados de avance de obra y los calendarios de adquisición de materiales. Esa será la última etapa de este evento. Bien, entonces vamos a ver ahora la fuente, que es en este caso la fuente de nuestras partidas. Para esto debo consignar que existe ya la norma técnica metrados para obras de edificación, publicada por el Ministerio de Vivienda desde el 4 de mayo del 2010. ¿Qué nos dice esta norma en forma general? Dice así, tiene el título 1, que es prefacio, objetivo, campo de aplicación, que es lo más importante. El título 2 está hablando sobre metrados para obra de edificación, que es el tema de nosotros. Y aquí estamos hablando del OE.1, obras provisionales, estructuras, arquitectura, sanitarias, eléctricas. Obviamente que no, por el tiempo no vamos a poder desarrollar ni las de comunicaciones ni las de gas, porque en realidad una edificación puede tener todo ese tipo de instalaciones. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta norma? Ahí lo dice claramente, es establecer criterios mínimos actualizados para cuantificar lo que vamos a hacer ahora, el presupuesto, las partidas. Bien, para eso hay definiciones, que es un expediente técnico, el metrado, la definición de los metrados, cómo se van a medir los metrados, bien, y darle las definiciones de las partidas. Ahí tenemos partidas de primer orden, segundo, tercero y cuarto orden. Las partidas de cuarto orden son las partidas que nosotros generalmente vamos a utilizar para especificar el tipo de acción que se está desarrollando en la obra. Vamos a verlo cómo se crea esa partida. Asimismo, las obras provisionales, por ejemplo, son todas estas. Vea usted el título de la partida, obras provisionales, luego viene otras obras que vemos acá, el OE.1, OE.11, 112. O sea, ve usted que aquí existe una codificación que ha hecho el Ministerio con el fin de que nosotros podamos seguir esa misma codificación. Siempre con el símbolo OE. Y nos dan una referencia de partidas que nosotros las podemos utilizar. Oiga, pero si aquí hay alguna partida que nosotros no está considerada en esta norma, ¿quiere decir que no lo voy a tener en cuenta? Sí. Yo después de este código, OE 1118 carteles, puedo asignar la otra partida. Por ejemplo, mi obra necesita un estacionamiento para bicicletas para el personal obrero, que no está en ninguna de estas indicaciones. Entonces yo podría crear nuevamente una partida que diría OE 11
19, estacionamiento de bicicletas. O sea que la norma nos va a permitir a nosotros crear partidas, siempre que nosotros sigamos con el código y tengamos que definir la unidad de medida. Bien, si hablamos de oficinas, por ejemplo, oficinas es un término muy amplio para lo que es las construcciones provisionales. Muy amplio es el término de oficinas, porque hay oficinas hechas con adobe, hay oficinas prefabricadas, hay oficinas hechas con madera, que tienen carácter provisional, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos faltaría a nosotros aquí? Faltaría, ¿qué cosa? Crear una partida que nos permite introducir en el presupuesto el tipo de oficina que yo necesito para ese tipo de obra. Entonces, la partida nos permite nuevamente, ¿qué cosa? Crear partidas que se ajusten a mis necesidades. Vamos a ver ahora entonces cómo creamos esas partidas. ¿Qué condiciones nos da la norma para que nosotros podamos trabajar esto bonito? Bien, este cursito está orientado a una persona que va a ser especialista en metrados, costos, presupuestos, programación de obra, elaboración de cronogramas y hasta valorizaciones. El mercado ahora requiere personal de ese tipo, que conozca toda esta área. Esa es un área interesante de trabajo, porque las obras cuestan, entonces alguien tiene que dedicarse específicamente a eso. Bien, entonces, así como tenemos tenemos más partidas que podemos ver acá: eliminación de demoliciones, limpieza del terreno, luego viene otra más, otro código más. Cada una de estas se divide a su vez en varios subcódigos, pero así como está planteado, no tenemos una idea muy clara de qué se trata la partida. Para eso, esto vamos a llamarlo nosotros un índice. Ahora vamos a desarrollar el índice. ¿Qué nos dice la norma con respecto a esta partida? Vamos a ver aquí, ahí dice, por ejemplo, OE.1, obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud. Y ya nos viene a nosotros a dar una definición de lo que queremos hacer. Si usted lee esta parte de acá, va a encontrar ya la definición estricta de lo que se quiere con esa partida. Y no solamente eso, sino también nos abre otras líneas como las construcciones provisionales, que nos va a permitir a nosotros ya realmente trabajar con las partidas que queremos. Y más aún, nos da a nosotros la unidad de medida ya. O sea, yo no voy a inventar la unidad de medida, ya la partida me está diciendo esa es su unidad de medida. A menos que yo, como ya dije hace un momento, cree una partida y entonces yo pongo mi unidad de medida. Antiguamente, allá por los 70, los 80, cuando yo hacía los proyectos, la excavación se medía en metro lineal, por ejemplo, en aquellos tiempos, y se informaba sobre metros lineales. Pero ahora la norma dice, no, es mejor metrar por metro cúbico. ¿Se da cuenta? Entonces yo no puedo hacer el concepto antiguo ya, tengo que dedicarme a la norma porque es la norma vigente actualmente. Si yo voy en contraposición de la norma, estaría haciendo algo incorrecto, por supuesto. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, usted puede ver ahí, en la forma de medición de la norma, dice cada una de ellas, cómo es que cada una de ellas se va a trabajar. Por ejemplo, dice, para llegar al valor final de esta partida, se hará una medición previa de todas las construcciones en la siguiente forma. En oficinas, que son ambientes necesarios para el trabajo del personal técnico y administrativo, se medirá el área techada. ¿Podemos medir un área techada en metros cuadrados? Claro que sí. Nosotros ya tenemos un plano de construcciones provisionales que nosotros tenemos que tener para organizar la obra y ahí medimos el área techada de lo que yo quiero que sea una oficina. ¿Fácil? Fácil. Igual pasa en oficinas, igual pasaría con las casetas de guardianía, igual pasaría con los vestuarios, comedores, etc. Todos están mididos en metros cuadrados. Muy sencillo, muy fácil. Entonces, eso es comprensible y si usted tiene el planito de las obras provisionales, de las construcciones provisionales, entonces inmediatamente hace su trabajo. Ya tiene usted la unidad de medida y ya tiene usted los metros cuadrados. ¿Cierto? Muy bien. Seguimos entonces. Pero dice ahí algo.
en elementos prefabricados, integrales, como oficinas, módulos de servicios higiénicos u otros, se medirán por unidades. Quiere decir entonces que en la norma también me está dando la opción de no solamente hacer por metro cuadrado, que está acá, sino también por unidad. ¿Por qué? Porque yo puedo poner una oficina provisional de drywall, y ese es un elemento prefabricado, ¿no es cierto? Al final de la obra lo saco y me lo llevo. O puedo haber optado por hacerlo de adobe, y eso lo elimino. Entonces usted tiene dos posibilidades, o por unidades o por metro cuadrado. ¿Ve usted? Entonces usted escoge la mejor partida que le convenga. Solamente que quiero decirles algo. Vamos a ver aquí un ejemplito. Para esto nosotros tenemos que saber que el metrado se hace con un formato. El formato más usual de metrados, es ese que está acá, el de arriba, este. Un formato conocido por todos aquellos estudiantes de arquitectura, de ingeniería o estudiantes que estudian la carrera técnica, que ya lo deben de conocer. Este formato nos está diciendo nuevamente, aparte de la parte de acá arriba que la tenemos que llenar, nos está diciendo, y acá está el código, acá está la descripción de la partida, acá está la unidad de medida, cuántas veces se hace, largo, ancho, altura, etcétera, etcétera. Son formatos ya conocidos en ingeniería. En este formato, entonces, yo tengo que hacer mis partidas como metrado. Y quiero decirles algo. En estos tiempos, el Estado está necesitando que todos los metrados, señores, sean verificados y corroborados. Quiere decir que si yo pongo aquí una multiplicación y como resultado de esa multiplicación obtengo un número, ¿cómo usted lo encontró ese número? ¿Cuál es el fundamento de ese número? Ahora vamos a ver cómo se fundamentan esas cosas. En realidad, tenemos que tener ya, como dicen por ahí, indicios, tenemos que tener nosotros ya situaciones que nos van a permitir a nosotros conocer cómo se hace un metrado. Y a veces para esto, el que hace el metrado, el metradista del proyecto, tiene que viajar. Por ejemplo, si yo quiero identificar dentro de las partidas de obras provisionales o construcciones provisionales algunos tipos de obras que se pueden hacer en eso, tengo que ir al terreno y tengo que tomarle una fotografía del terreno. Supongamos que la fotografía que yo tomé fue esta. Yo estoy ahí ubicando ¿a quién? A la persona, y esa es mi zona de trabajo. ¿Qué estoy viendo allí? Estoy viendo que la zona de trabajo en la cual se va a hacer una obra tiene vegetación, ¿cierto? Tiene piedras. Y esta es la parte delantera. ¿Qué tiene allí? Basura. Entonces yo tengo que crear las partidas necesarias para eliminar eso. ¿Eso se podría hacer de escritorio? Obviamente que no. Obviamente que no. No se puede hacer de escritorio. Tiene que hacerse en el campo. Y el resultado de estas evidencias que usted está viendo acá, las tengo que transformar en un croquis, que a nosotros nos va a permitir, el croquis nos va a permitir, como usted lo ve en la parte izquierda, desarrollar dimensiones. ¿Dónde está la basura? ¿Esta basura dónde está? Está por alguna parte de ese elemento. Por ejemplo, la basura se encuentra acá. Tiene un largo y tiene un ancho. Y podría tener una altura, si es que yo ya la visualicé y la estimé. ¿Dónde está esto de acá? Esto de acá podría ser, por ejemplo, la limpieza del terreno, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Todo lo que yo voy a eliminar está de repente en esta zona de acá o en esta zona de acá. ¿Y qué tiene esta cuestión? Esta cuestión tiene aquí dimensiones que nos van a permitir a nosotros cuantificar qué es lo que voy a metrar. Esta es una primera aproximación a un buen metrado. Pero como yo todo ese material que saque de aquí o que saque de aquí lo tengo que eliminar, ¿a dónde lo voy a eliminar? ¿A dónde lo eliminaría, señores? ¿Tiene ustedes alguna idea? ¿Al río? Obviamente que no. Nos cae la multa del municipio. ¿A un relleno sanitario? Entonces, quiere decir que yo al eliminar todo esto a un relleno sanitario, tiene que haber una distancia, ¿cierto? Y aquí aprovecho los elementos informáticos actuales. En el Google, aquí está la obra y aquí está el relleno. ¿Qué obtengo aquí?
una distancia, un kilometraje. ¿Y para qué me serviría eso? Para calcular ¿qué cosa? Los fletes. Porque esa partida va a necesitar fletes. Entonces ya no voy a estimarme un flete, sino lo tengo que calcular ya como puntualmente como es ese flete. El residente que tenga que hacer esa obra ya sabe que tiene que irse a ese relleno sanitario, no a otro, porque aquí en esta localidad pueden haber 10 rellenos sanitarios. De repente puede escoger el más lejano y puede poner un adicional. Pero no, tú le estás diciendo, oye, a ese relleno es. Entonces ya no hay lugar a dudas ni murmuraciones. ¿Esta es una evidencia o no, amigos? Evidencia. Si yo estoy metrando la basura que la voy a eliminar, acá está la foto, acá está mi croquis y acá está la distancia. ¿Alguien me puede objetar? Absolutamente no. Entonces, todos los metrados tienen que tener esas evidencias para que aquel que quiera trabajar las partidas se remita a eso y no hay ningún problema. Aquel que quiera revisar la hoja de metrados, acá están las evidencias, no hay ningún problema. ¿Se comprendió? Pero si yo pongo tantos metros cúbicos y pongo un lugar que ni siquiera lo conocen, entonces yo podría muy claramente decirle cómo sacaste esa distancia, cómo sacaste ese volumen. ¿Se entendió? Entonces, el metradista ahora es una persona prolija que tiene que evidenciar lo que está haciendo mediante croquis, mediante trabajos en su hoja de metrados. Ahora, así tiene que trabajar un metradista. Y para eso recurrimos pues a las fuentes informáticas, como por ejemplo el Excel. Es una muy buena herramienta el Excel. Bien, continuamos. Por ejemplo, aquí la norma que acabamos de ver de metrados habla de estas partidas. Ahí nos dice las partidas, que dice, vamos a ver la partida, trabajos preliminares, la limpieza del terreno, y esta limpieza del terreno se divide a su vez en eliminación de basura y elementos sueltos y livianos, y también se divide en eliminación de maleza y arbusto de fácil extracción. ¿Son iguales las partidas? No. Usted no puede meter la basura en la maleza. Por eso está claramente definida cada partida. Entonces, el metradista, ¿qué tiene que hacer? Escoger correctamente la partida ¿de dónde? Del reglamento de metrados. Entonces, urge pues que conozcamos bien las partidas, qué significa cada una de ellas, para que nosotros podamos hacer bien nuestra hoja de metrados. No porque se nos ocurre, o porque yo creo que es, voy a suponer un metrado. Tiene usted que ser fundamentado. Muy bien. Por ejemplo, en la partida, eliminación de basura y elementos sueltos y livianos, que nos dice ahí, sí, que incluye quema de basura y transporte de desperdicio fuera de la obra, esto ya es un flete. Entonces, para eso yo tenía que tener esto. Para poder decir a dónde se va esa basura y a qué distancia de la obra la voy a eliminar. ¿Se dan cuenta? Bien. Se hará un análisis previo de cantidad de personal, vehículos y equipos necesarios para la limpieza de la obra. ¿Y dónde voy a hacer ese análisis, señores? ¿En el metrado? No. ¿En dónde haríamos ese análisis? Ese resumen, esa interpretación, ese cálculo en el análisis de costos unitarios de esa partida. O sea, aquí estamos enlazando ya el análisis de costos unitarios con la partida en sí. ¿Yo podría entonces, señores, dejar de considerar esto en mi análisis de costos unitarios? Absolutamente no. Entonces, mi análisis de costos unitarios estaría mal formulado si yo no contemplo esto. Ahora, yo puedo decir, ¿con qué lo voy a eliminar? Con un volquete. Muy bien, pero ese volquete, ¿qué capacidad? Ya es mi descripción técnica de mi análisis, que yo lo tengo que fundamentar. De acuerdo al volumen que yo estoy generando, como ya lo metré ese volumen, voy a calcular un volquete, por decir, de 5 metros cúbicos. Y ahí entra mi análisis de costo unitario. Y como va a recorrer una distancia, ya calculo el flete a esa distancia. Y mi análisis se sustenta en todo eso. Porque ahora, señores, los análisis de costos unitarios también tienen que ser demostrativos. ¿Demostrativos en razón de qué? Comenzando por la partida de metrados. Muy bien. Seguimos entonces. En eliminación de malezas es igual.
Y aquí estaríamos nosotros ya un formato más o menos, que a mí me va a dar la idea de cómo se va a hacer el metrado. Por ejemplo, cuando hablamos de la primera partida, de lo que es almacenes, de esa partida de almacenes, como yo he ido a la obra, al terreno mejor dicho, tengo que haber visto si es posible o no colocar los almacenes dentro de la zona de trabajo, ¿cierto? A veces es posible, a veces no es posible. Entonces, si no es posible, yo tengo que ubicar un almacén fuera de la zona de trabajo. ¿Qué tendría que hacer entonces? Alquilar. Muy bien. Eso, entonces, como el metradista está viendo eso, una primera opción sería alquilar. Y tiene que estar clara la partida ahí. Estoy creando la partida entonces dentro de almacenes, el alquiler, porque usted conoce. Ahora, para llevar análisis costo unitario de eso, tiene usted que fundamentarlo, pues, ¿no? Cuánto cuesta el alquiler, por cuánto tiempo, cuánto por mes, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero existe otra posibilidad, que si existiera ya la zona de trabajo, está dentro de su terreno colocar el almacén, la otra variante podría ser que usted de repente contrate a alguien que sabe hacer almacenes y que me lo ponga puesto en obra. ¿Cómo qué cosa? Un elemento prefabricado. Entonces ahí la partida ya sería ¿por qué? Por unidad. Mientras que en el otro caso sería por metro cuadrado. Esa opción, ¿quién la tiene que dar? El metradista. El metradista. ¿Entendieron? Lo mismo podría ser con oficinas o no. Con oficinas hay dos posibilidades. ¿Cuál es la primera posibilidad de oficinas? Que contrate a alguien que sabe, que tiene su módulo. Ahora hay muchas empresas que hacen módulos prefabricados. Le doy las dimensiones y me traen y me lo arman ahí. Entonces, ¿cómo sería yo metrando esa partida de oficinas para ese caso? ¿Por metro cuadrado o por unidad? Por unidad. Tendría que poner las dimensiones, lógicamente, en la partida y además de qué material es, ¿cierto? Pero, ¿y cómo sería si lo metro por metro cuadrado? Es porque yo hago mi diseño de esa oficina provisional. Puedo usar triple A, paros de eucalipto, techo de calamina, y yo mismo lo diseño y calculo su valor por metro cuadrado. En ambos casos me estoy refiriendo ya a ¿qué cosa? Al análisis de los costos unitarios. Entonces el que metra ya tiene que proyectarse el análisis para que tenga una solución su análisis, ¿cierto? Él está resolviendo un problema. Ahora, frente a estas dos opciones, el jefe de él le dirá cuál de ellas será la mejor, o el alquiler o la compra. Pero el metradista tiene que presentar la opción, inclusive la figura, el área. Así nadie te va a decir nada, nadie te puede objetar. ¿Se entendió, señores? Igual, en trabajos preliminares que acabamos de ver ahorita, tiene que decir, acá está, la eliminación de basura es la partida que está en la norma, en el reglamento de metrados. El OE 11311, eliminación de basura y elementos sueltos y livianos, que lo hemos visto hace un momentito. Pero esa partida así como está no me dice nada. Tengo que crear mi partida que me va a decir, oiga, la eliminación de basura con altura de 0,50 será llevada a tantos kilómetros hasta el relleno sanitario Guaycoloro. ¿Quién me va a objetar esa partida? ¿Y lo fundamento con qué? Con el Google. Ahí está la distancia. Nadie me puede decir nada y la metro. ¿Se entendió, señores? ¿Qué quiero llegar con este término? Lo que quiero llegar a este término, señores, es que usted tiene que empezar a crear. La norma te da los títulos y tú los creas, de acuerdo al tipo de obra en el cual te encuentras. ¿Cierto? Muy bien. En lo que es la eliminación del relleno y la maleza, que es la que está acá ahora, esta partida de acá, usted encontró en su croquis una maleza en esta esquina y la otra maleza en otra esquina. Entonces, ¿cómo usted lo va a metrar? Como maleza 1 y maleza 2. Y usted calcula, calcula usted su metrado y lo pone aquí
en el parcial, suma los parciales, saca un total y ahí está. Eso es lo que yo estoy identificando para eliminar la maleza. Pero oiga, esto de acá es el fundamento de esta partida. ¿Y el fundamento de esto quién es? ¿Qué les he mostrado hace un rato? El croquis, las fotos. Ese es el fundamento de mi partida. Entonces, ese croquis que está ahí, amigos, y esas fotografías constituyen la evidencia de estas partidas. Y así puedo ir caminando con las demás partidas o no. Si encontrar una demolición, si encontrar un cuarto viejo que tengo que demoler, foto al cuarto entonces. Y aplico la partida correspondiente. Pero dentro de esa demolición, amigos, de repente puede haber una remoción. ¿Qué significa una remoción? Que de repente algunas puertas o ventanas estén en buenas condiciones. Entonces, creo la partida de remoción porque esas puertas y ventanas las voy a sacar y todo lo demás lo voy a demoler. Ese pensamiento, señores, ya no es un pensamiento ya de, a ver, me trae esto y tú vas a usar las partidas indiscriminadamente, sino tienes que pensar. Hay que pensar entonces para escoger las partidas. Pero usted cómo va a pensar si no conoce el reglamento de partidas. Ahí está el asunto, ¿no? Entonces tendríamos que conocer básicamente, señores, el reglamento de metrados. Tendría que haber un curso de unas 60 horas más o menos para que usted pueda entender todo lo que dice el reglamento. No solamente de obras provisionales, también de estructuras, también de sanitarias, también de eléctricas, conforme vamos a ver ahora. ¿Sí? Porque a todos nos interesa. Todos estamos metidos en el negocio de la construcción. Bien. Eso forma parte de lo que es obras provisionales. Un par de ejemplitos para que usted vea cómo es la cuestión. ¿Sí? Ahora vamos a ver estructuras. La norma, cuando habla de estructuras, lo habla por partes. La primera parte que habla es del movimiento de tierras. Y todo lo que está aquí se refiere a movimiento de tierras. Todo esto. Entonces, lo que yo tengo que hacer, ¿qué cosa es? Identificar lo que yo estoy haciendo, ya ahora con el plano, porque he tomado mis fotos y he visto evidencias, aplicarlo ahora a movimiento de tierras. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, una de esas partidas. ¿Cómo usted la debe tratar? La más común, excavaciones simples. Vamos a verla, cómo es la más común, excavaciones simples. Para hacer excavaciones simples, nos vamos entonces a la norma, ahí está, que nos dice que es el tipo de excavación que por su condición de ejecución se ejecuta preferentemente con la utilización de mano de obra y o equipos. La unidad de medida es el metro cúbico. Pero ahora me va a decir, ¿cómo se mide? Porque acá que dice, forma de medición. Entonces yo no puedo hacer como quiero, me tengo que ajustar a este concepto. ¿Qué nos dice aquí? El volumen total de excavación para cimentaciones se obtiene sumando los volúmenes de cada partida. O sea, yo voy a crear dentro de excavación partida de excavación. Bien, el volumen total de excavación se obtendrá multiplicando largo por ancho por altura de la excavación o la geometría que le corresponda, siendo la altura medida desde el nivel de fondo de cimentación del elemento hasta el nivel de terreno, clasificándoselas por la profundidad de excavación. ¿Cómo voy a clasificar por la profundidad de excavación? La primera pregunta, ¿no? Que ya la norma me está diciendo, ¿y cómo hago esa figura? Recordemos nosotros que cuando hacemos un movimiento de tierras, existe un rendimiento del trabajador. Cuanto más profundo excava, el rendimiento en volumen es menor. ¿Y cómo yo sabría esa figura? Porque la norma me va a mandar a nosotros a un elemento que nos va a decir eso. Aquí lo vamos a ver, nos va a dar esto. Por ejemplo, nos va a decir en primer lugar esto de que está acá. Excavaciones de zanjas. Por ejemplo, usted lo tiene ahí. Caray, ahí está. ¿Qué nos dice este documento? Que lo vemos acá. Nos dice lo siguiente. Movimiento de tierras. Hasta 1 metro de profundidad,
la unidad de medida de metro cúbico, hiciste un rendimiento de 4 metros cúbicos y hiciste la cuadrilla que está acá, con pico y lampa. O sea, si tenemos un trabajador que hace una excavación hasta 1 metro cúbico, 90 centímetros de profundidad, 80 centímetros de profundidad, el rendimiento es este. Pero si vamos a un rendimiento mayor a 1 metro, o sea, de 1 metro 1 hasta 1,40, ¿qué pasa con rendimiento? Es diferente, ¿cierto? Es diferente el rendimiento. Y si es hasta 1,70, el rendimiento es diferente. Entonces, y como los rendimientos afectan a los costos, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Clasificar mi profundidad de excavación en base a qué altura. Ahora que tenemos ahí. Entonces, cuando yo haga mi metrado de la partida de excavaciones, ¿qué tengo que hacer? Separar aquellas excavaciones que tienen hasta 1 metro, las mayores de 1 metro, 1,40 m, y de 1,40 m hasta 1,70 m, y encima las de 1,70 m para más adelante, de repente, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de generar partidas, de acuerdo a este criterio. ¿Sí? Pero estas, dice, en condiciones de terreno normal seco. Esos rendimientos son para esas condiciones de terreno normal seco. La pregunta es entonces, en mi partida que yo voy a crear, ¿es importante conocer el terreno? Claro, porque estos rendimientos se van a ver afectados con el tipo de terreno. No es lo mismo excavar en una arcilla blanda que en una arcilla dura, ¿cierto? No es lo mismo excavar en una arena que en una roca, no es lo mismo. Entonces, tenemos que poner en la partida los tipos de suelos. Generalmente los tipos de suelos, ¿de dónde los obtenemos? De un estudio de suelos. ¿Las edificaciones presentan estudio de suelos? Claro que sí. Entonces ahí tengo yo el tipo de suelo. Puede ser un suelo arcilloso, arenoso. Ya está clasificado el tipo de suelo. Entonces yo tendría que crear mi partida para ese tipo de suelo. Muchos problemas de obras se generan justamente por eso, porque no hay definido el tipo de suelo. Ahí vienen los problemas. Alguna vez yo estuve en Ayacucho haciendo una supervisión de obras y resulta de que el contratista que estaba allí me dijo: ingeniero, hemos construido las zanjas, ahí están las zanjas hechas ya, pero el suelo es calichoso duro, es arcilla dura. Yo le dije, eso no es arcilla dura, es arcilla normal. Y me seguía y me contraseguía, me refutaba y me refutaba. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos acudimos de la respuesta? Porque no se trata de imponer mi criterio, ni que él tampoco me imponga el suyo. Porque el expediente técnico decía en terreno normal. Y eso lo quiso aprovechar él a su favor, para pedir, ¿qué cosa? Un adicional. ¿Se dan cuenta? Pero yo le decía, no. ¿Y cómo creen ustedes que logramos salvar esa discusión? ¿Qué tuvimos que hacer? Perfecto, saca tu muestra, llévalo a un laboratorio y ahí nos dirá. ¿Ven ustedes? Pero eso se tuvo que llegar porque en el expediente técnico, en el metrado, la persona que hizo la partida no puso el tipo de suelos. Porque si hubiera sido un tipo arcilloso duro, ¿hubiera reclamado? No. O sea, los mayores problemas vienen cuando la partida no está bien definida. Ahora, más grave todavía es cuando algunos expedientes técnicos no tienen estudio de suelos. Eso es más grave todavía. ¿Qué suelo voy a poner? Usted como metradista que está haciendo el metrado para generar el presupuesto, ¿qué tipo de suelo voy a poner? Tiene que recurrir entonces a su propia experiencia personal. Una inspección visual manual del suelo. Bueno, pues yo ya identifiqué más o menos, pero ¿cómo lo voy a colocar? Felizmente para eso, la norma, señores, de metrados, nos da esos tipos de suelos. Tú te puedes encasillar entonces en esos tipos de suelos, de acuerdo a tu experiencia. ¿Se da cuenta? A falta de datos, yo puedo decir, bueno, mi suelo es una arcilla de mediana dura. Y lo clasifiqué ahí. ¿Por qué? Porque estoy acogiéndome a la clasificación de suelos que la norma de metrados me lo ha puesto. ¿Alguien me objetaría? Absolutamente no. Porque usted ya lo está definiendo. Por supuesto que tiene que compararse el suelo, obviamente, ¿no? Usted si es arena no va a poner que es arcilla, ¿no? Obviamente.
Eso tiene usted que convalidarlo. ¿Se entendió, señores? O sea que el metradista, al ir al terreno, tiene que fijarse si ha habido estudio de suelos. Si no ha habido, él tendrá que hacer su propia calicata e investigar para poder colocar en su partida de excavación qué tipo de suelo es y así generar la partida. ¿Se entendió, señores? Muy bien. Entonces, esta es la idea de la norma, pues, ¿no? La norma, esto más esto, entonces me va a dar a mí el tipo de suelo. Pero también ahora depende de lo que se va a colocar en el suelo. ¿Por qué? Porque cuando excavamos cimientos, se echa el concreto sobre la capa de suelo previo humedecimiento del terreno, ¿cierto? Eso lo conocemos todos. Pero cuando construye una zapata, las dimensiones de la zapata, ¿se ajustarán a las dimensiones de la excavación, señores? Obviamente que no, porque una zapata es un elemento de concreto armado. Entonces, todo elemento de concreto armado, debemos saber el procedimiento constructivo. ¿Qué nos dice? Señores, el acero no debe estar en contacto con el terreno. Por eso es que hacemos un solado para una zapata. Y en los extremos, ¿qué tendríamos que hacer? Una sobreexcavación, porque si no, ¿cómo vamos a encontrar la zapata? Y aquí les presento a ustedes un modelo de una sobreexcavación. Aquí tenemos una zapata con un corte. Ahí está. En planta y en corte. Quiere decir entonces que a la excavación adicional que yo tenía de mi zapata, que es 1 metro por 1 metro, por ejemplo, le tengo que adicionar el encofrado. Entonces ya no tendría que metrar 1 metro por 1 metro, sino que tendría que metrar 1,40 por 1,40 por la altura. Así es el metrado. Usted tiene que saberlo. Si no lo sabe y mete 1 metro por 1 metro, le van a pedir un adicional. ¿Por qué? Porque el encofrado, ¿cómo lo voy a hacer? Si así es el encofrado de una zapata. Así es, miren ustedes, porque es un elemento de concreto armado. Entonces, esto lo tiene que saber también el metradista, para efecto de hacer su hoja de metrados. Antes de proceder a escribir los números. Bien, entonces, y aquí tenemos la conclusión de todo lo que les he dicho. Un ejemplo. Esta es mi zona de trabajo. Aquí está mi zapata, definida ya. Y adicionalmente al muro, tengo que definirle unos 40 centímetros para acá y unos 40 centímetros para allá. Entonces, este es el volumen de excavación que yo debo generar en la zapata. Que no sería igual que si la tomo como la medida de la zapata tiene. ¿No es cierto? Así es. Entonces, usted está viendo ahí, en este ejercicio, ahí, por ejemplo, en mi zona de terreno, ¿qué estoy viendo? Que esta es mi zapata 1, y este es lo que yo voy a tener que sobreexcavar para hacer el encofrado de zapata 1. También debo fijarme si estoy al costado del terreno y alguien, porque ahí no voy a poder excavar. Ahí tendrá que hacerse un encofrado perdido, pues, ¿no? Obviamente. Pero en la parte interna de mi edificación, no. Ahí sí tengo que darle yo las dimensiones que necesito dar. Ahora, la pregunta es, si yo hice la excavación de la zapata, para hacer la zapata en sí, esta zona que estoy sobreexcavé y que necesito ahora para hacer los muros, ¿la tendré que volver a excavar? No, pues, si usted ya lo excavó. Entonces, para muros, ¿qué le tocaría? Solamente esta parte que está acá, para la excavación de los cimientos corridos, por ejemplo. Y usted está ajustando un metrado perfecto. Porque ya no lo va a usted a rellenar para volver a excavar, pues, ¿no? Obviamente. ¿Se está dando cuenta? Ese es el principio entonces del metrado. Conocer el proceso constructivo adicionalmente a lo que estamos viendo. Y así entonces digo yo, ahora, muy bien, esta partida de movimiento de tierras, de excavaciones simples, esta es la denominación. Parece que está ahí un poco clara. Vamos a... Ahí dice excavación. Vamos a ver, ahí dice excavación de zapata.
Excavación de zapata en terreno de arcilla mediana dura con altura de 1,05 m. Perfectamente definida la partida. Me está diciendo el terreno y me está diciendo la altura. Y luego me ubica las zapatas entre ejes, porque esa es la forma correcta de definirlo. Todas las zapatas tienen un eje, un sistema de ejes coordenados. Esta zapata tiene un eje, este de acá y este de acá. Porque yo de esta zapata puedo tener varias iguales en todo el proyecto. Entonces empiezo a metrarla una por ejes. Y las junto las que son iguales. Pero de todas maneras los tengo ya diversificados por ejes. Luego después de haber ubicado, hago la unidad de medida, ¿cuántas veces esa zapata está acá? Porque de repente esta zapata de acá se repite 2 veces. Entonces acá podría ser 2 o 3 veces. Dentro de mi zona de trabajo. Obtengo las dimensiones, largo por ancho por altura, y encuentro el volumen de la excavación. ¿Se entendió? Pero esta operación de acá la hago yo al final, después de haber hecho el análisis que les acabo de comentar. Tipo de terreno, altura. Esos datos los tengo que tener de alguna norma para poder hacer bien mi descripción de la partida. En obras de concreto simple, ahí tenemos varias partidas que nos da la norma. Vamos a escoger una de ellas también como modelo en esta partida de concreto simple. Aunque podemos usar cualquiera de estas, ¿no es cierto? Noten ustedes ahora que aquí la división de la norma nos dice así. Oye, OE 226 sobre cimientos y nos dice OE 2261 para el concreto. Porque un sobrecimiento tiene concreto, ¿no es cierto? Y también nos dice OE 2262 para el encofrado y desencofrado. Pero esa definición para el concreto, ¿estará correcta o le falta algo más? ¿Nos falta qué cosa? ¿La resis? Claro, el F'C. Muy bien. Ahora, dosificación. Porque uno diseña o por dosificación o por resistencia. ¿No es cierto? Entonces, ¿tendría yo que aquí crear una partida o no? ¿Cómo sería el código? A ver. Pues comenzamos. Sería OE 2261, ¿qué más? Punto 1. ¿Y qué pondría aquí? Concreto, F1 en 8 más tanto por ciento. ¿Para quién? Para el sobrecimiento. Porque ese concreto es para el sobrecimiento, no es para el cimiento. Entonces tendría que decir la mezcla y además ¿para quién? ¿Se entendió? Como usted lo escriba, sobrecimiento con concreto, qué sé yo, o al revés o al derecho, porque la creación, señores, es única, es mía. Es mi partida y que se entienda bien. Si lo pongo al comienzo o al final, no me importa, la cosa es que se entienda bien, pero eso es su creación de usted, que no tiene que ser igual a la creación del señor o del señor o del señor. O sea, la norma te permite eso, tener tu propia creación de partidas. Y que todo el mundo le entienda, obviamente. Igual para el encofrado y desencofrado. ¿Estaría completa esta partida, esta denominación? ¿Qué falta allí? ¿Con qué encoframos? Con madera. ¿Todas las maderas serán iguales? ¿Qué tendría que asignar ahí? El tipo de madera. Encofrar con madera guayabo o con madera tornillo, ¿será igual? Es costo. ¿Cuánto cuesta el pie cuadrado de una madera y el pie cuadrado de otra manera? Entonces, si yo no pongo la madera allí, esa partida puede ser objetada en el análisis de costos. Pero si ya la partida la defino como el tipo de madera, ¿el análisis de costos se puede cambiar? Absolutamente no. Para esto les comunico que el Estado ha hecho clasificación estructural de la madera en 3 tipos. Madera A, madera B y madera C. ¿De acuerdo a qué? A su módulo de elasticidad. Módulo A, mejor módulo de elasticidad, más resistente, más duras. Módulo B, intermedio, y módulo C también sirve, pero no como el módulo A, porque eso va a depender de qué tipo de estructura estoy haciendo.
Si hago un concreto F'C 450, entonces voy a necesitar una madera bien dura. Pero si hago un sobrecimiento, me basta con una del tipo C. Bien, un curso de metrados, toda esa información se le da al estudiante, ¿ve? Para que el estudiante tenga esa diferenciación y pueda formular sobre todo las partidas de encofrado y desencofrado. Bien, entonces, por ejemplo, analizar esa partida. Y acá está, pues, me está diciendo la norma, oye, ¿qué unidades vamos a utilizar? Para el concreto, metro cúbico, y para el encofrado y desencofrado, metro cuadrado. No pie cuadrado, metro cuadrado. Entonces yo tengo que metrar con esa unidad que me está diciendo. ¿Cómo lo voy a hacer? Acá dice todo el procedimiento. El cómputo total encofrado y desencofrado se utiliza sumando las áreas en contacto efectivo con el concreto. Eso lo sabemos todos. Ahí dice, en contacto efectivo con el concreto. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esta descripción del encofrado y desencofrado, ¿yo qué voy a hacer? Ahí está mi hoja de metrados. Pero como mi hoja de metrados, señores, es demostrativa, como ya se lo vengo diciendo hace un rato, entonces yo tendría que poner aquí qué cosa es lo que yo voy a metrar. ¿Qué sección estoy metrando? Cuando uno metra, amigos, lo primero que tiene que hacer es identificar el elemento que está metrando. ¿Y con qué lo voy a identificar? Con colores. ¿Por qué con colores? Para que cualquiera que venga pueda contrastar mi trabajo. Pero si yo no hago este procedimiento, ¿estos números de dónde salieron? ¿Se dan cuenta o no? No tendría cómo justificar esos números. A ver, después de un mes, mi jefe me llama, a ver, oye, justifícame esos números. Yo no hice esto. Pucha. A ver, déjame pensar un ratito. ¿Sí o no? Hasta me podría equivocar. En cambio, si le digo, a ver, cosa que te justifique, esto que está acá. Vamos al plano. Estamos entre este eje, acá ubico la zona, acá está la zona, este es así, y acá están sus medidas, sus cortes. Ahí está. ¿Se entendió? Se entendió. Entonces demostré el metrado ante cualquier persona. Porque uno de los problemas que tenemos ahora de las obras, señores, es justamente los metrados. ¿Por qué? Porque menores metrados dan lugar a adicionales problemas económicos. Se paralizan las obras porque los metrados están malísimos. No corresponden a la obra. ¿Quién habrá hecho ese metrado? Y entonces ahora, sí, felizmente, en la nueva ley de contratación del Estado está arreglando el asunto, porque está siendo responsable al proyectista y al consultor del expediente técnico. Como esto no sea fundamentado correctamente, entonces van a haber problemas, y problemas legales. Estamos hablando de hasta la cárcel, ¿ve? Uno se puede equivocar en milésimas de centímetros, pero nunca me voy a equivocar pues en números, en metros grandes, ¿no es cierto, amigos? 105 metros cuadrados de encofrado, 10.5 metros cuadrados, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y hay una equivocación notable, y alguien es el responsable, alguien va a ser. Por eso, amigos, ¿qué es mejor? Sustentar los metrados, ahí está. Si usted sustenta en su misma planilla, esta es la planilla que les he mostrado hace un momentito, y en esta planilla yo estoy mostrando esos resultados. Yo creo que nadie diría nada. Igualmente pasaría ¿para qué? Para el encofrado y desencofrado. Ahí tenemos el encofrado y desencofrado, son dos caras. Estas dos caras tienen la misma altura que se relaciona con este encofrado de acá, que es la misma altura. Por lo tanto, lo puedo metrar fácilmente. Pero ¿por qué he puesto una cara acá de un color y acá de otro color? ¿Por qué creen ustedes? A ver, ¿alguna idea? Porque esta altura de acá es diferente a esta altura de acá. ¿Y por qué, señores? Porque el nivel de piso acá es diferente del nivel de piso del otro lado. Entonces los encofrados serán diferentes. Ahí está. Usted tiene que ser capaz de entender eso.
Porque si no, si usted lo pone igual que estos de acá, acá le va a faltar madera. Y el residente que todo lo metra y que sabe, oye, ese está mal metrado. Adicional de la partida. De un poquito en poquito, te va jalando de acá, de acá, de allá, y al final te hace un gran adicional. Porque así es el residente, pues. Ese es su trabajo, buscar los adicionales. Hacer bien la construcción, pero buscar los adicionales. Porque sabe que el que metra, falla. ¿Sí? Entonces, amigos, ¿es importante un curso de metrados? ¿Así a profundidad o no? Por supuesto que sí. Pero a este nivel, así de profundidad, con estos ejercicios. Entonces usted ya como que despierta bien de la cosa. ¿No le parece? Esa es la idea, esa es la idea. Bien, también la norma tiene obra de concreto armado. Y entre las obras de concreto armado tiene un montón de partidas. Hay desde los cimientos reforzados, zapatas, viga de cimentación, losa de cimentación, sobre cimientos reforzados, muros reforzados. A veces las definiciones en los planos no están bien claras. A veces yo veo los planos y cuando ponen el nombre de un elemento estructural, a veces no lo ponen bien. Por ejemplo, un sobrecimiento reforzado. ¿Dónde está? Para el concreto, sobrecimiento reforzado. OE 235. ¿Usted cómo creería que es un sobrecimiento reforzado? Un sobrecimiento reforzado es que yo le pongo armadura, ¿no es cierto? No puede ser de otra forma. ¿Y ese sobrecimiento reforzado va encima de qué? Del cimiento corrido, porque es un sobrecimiento, pues, ¿no es cierto? Pero algunos planos lo llaman viga de cimentación. No, no es viga de cimentación. Entonces, el término del plano confunde. Usted debe ser capaz de analizar eso. Y decir, eso no es el nombre correcto. Es un sobrecimiento reforzado. Ah, ya. Por eso tiene usted que tener también conceptos de elementos estructurales. ¿Y quién se lo va a dar? Aquel que te enseñe esto. Para que pueda diferenciar bien qué cosa es un sobrecimiento reforzado, qué cosa es una armadura, qué es una placa, qué es un muro. Y una vez que has entendido todo ese concepto, ya entras al metrado. Porque si no vas a metrar cualquier cosa. Y no estaría bien, ¿no es cierto? No estaría bien metrar cualquier cosa. Seguimos. Pantallas, columnas, losas, vigas. Bien. Yo he marcado esto que está aquí porque algunos de estos vamos a verlo ahorita. Como un ejemplito nomás de concreto armado. Para que vean cómo se metra con concreto armado. Bien, losas cáscara, etcétera, etcétera. Escaleras, cisternas. El metrado de las cisternas es encantador, es encantador. ¿Por qué? Porque en los planos de estructura, señores, solamente me dan la planta y un corte. Ahora, métralo con esos dos datos. Tienes que tener una gran imaginación para imaginarte cómo será el volumen de la cisterna y después de ahí distribuir la cisterna en sus componentes. ¿Cuáles son los componentes? La losa de fondo, los muros y la losa superior. Tienes que entender eso primero antes de poder metrarlo. Y es un trabajo obligatorio del metradista, porque ¿qué casa no tiene cisterna? Entonces la cisterna no se metra como un todo, se metran por partes. Igual que las escaleras. Las escaleras